7 señales de que Dios está enojado contigo en este momento. Escogido de Dios, arrepiéntete de inmediato. ¿Alguna vez sentiste que, por más que ores, Dios parece guardar silencio? ¿Notaste que ciertas puertas se cerraron, aun siendo alguien que lo ama? Hay momentos en que el cielo calla no por ausencia, sino por tristeza. Sí, Dios se entristece. Él es amor, pero también es justicia. Él es Padre, pero también es santo. Y cuando un escogido de Dios persiste en caminos torcidos, comienzan a surgir señales. Señales que revelan que el corazón de Dios está afligido y que algo necesita cambiar con urgencia. Este mensaje no es para condenarte, sino para despertarte, porque peor que errar es seguir errando sin darse cuenta. Y hoy, con temor y verdad, voy a mostrarte 7 señales de que Dios puede estar enojado contigo en este momento. Pero presta atención, cada señal es también un llamado al arrepentimiento, porque aun cuando Dios se ira, es por amor. Él disciplina a los hijos que ama, y si estás leyendo esto, es porque todavía te quiere cerca. Antes de continuar, asegúrate de que ya apretaste el botón de me gusta, pero solo hazlo si eres una persona que ama a Dios con todo tu corazón. Si es posible, comenta así: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Número 1. El silencio de Dios se ha vuelto constante. Una de las señales más dolorosas de que Dios está triste con un escogido es el silencio. No ese silencio que precede el actuar de Dios, sino el silencio que revela una ruptura en la comunión. Cuando el Espíritu Santo se entristece, Él calla. No es abandono, es disciplina. Y ese silencio duele, porque la presencia que antes calentaba, ahora parece distante. El cielo que antes respondía ahora parece cerrado. Y por más que ores, ayunes, clames, es como si algo estuviera bloqueando el acceso. Isaías escribió que los pecados hacen separación entre el hombre y Dios, y los pecados ocultos, aquellos alimentados en el corazón, silencian la voz que antes dirigía. No es que Dios te haya rechazado, es que Él está esperando quebrantamiento, porque Dios no negocia con quien quiere mantener el error en pie. Él espera rendición, y mientras no haya arrepentimiento verdadero, el silencio continuará como un eco santo llamándote de vuelta. Si sientes que el cielo está mudo, examina tu corazón. El problema tal vez no esté en lo alto, sino en lo profundo de tu alma. Dios no se aleja por rabia, sino por santidad, y solo vuelve a hablar cuando el altar es restaurado. Número 2. Ya no sientes temor por lo que desagrada a Dios. Cuando un escogido de Dios empieza a pecar y ya no siente dolor, algo muy serio está ocurriendo. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, es lo que nos impide caer, lo que nos constriñe a volver. Pero cuando ese temor desaparece, cuando el corazón se acostumbra al error, cuando la conciencia ya no se incomoda, esa es una señal clara de que Dios está enojado, porque el Espíritu Santo fue silenciado y la carne tomó el control. Lo que antes te hacía llorar, hoy ya no te incomoda. Lo que antes evitabas, hoy lo toleras. Eso es peligroso. Eso es un grito de alerta. Cuando el pecado deja de doler, es porque el corazón está endurecido, y un corazón endurecido resiste la corrección. El pueblo de Israel lo hizo tantas veces que Dios permitió que fueran entregados a los enemigos, no porque los odiara, sino porque ya no soportaba ser ignorado. Cuando Dios calla, es para que el dolor te lleve de vuelta al arrepentimiento. Si notas que perdiste el temor, si tus ojos ya no lloran más ante el altar, pide misericordia, porque esta es una de las mayores señales de que el Espíritu Santo fue herido. Pero hay esperanza. El mismo Dios que se entristece, también restaura. Número 3. Tu vida entró en un ciclo de frustraciones repetidas. Un escogido de Dios que insiste en andar fuera de la voluntad del Padre, comienza a ver la mano del Señor levantarse en forma de corrección. Y una de las señales más visibles de eso son las frustraciones constantes. Nada fluye, nada prospera. Te esfuerzas, planeas, corres, pero todo sale mal. Lo que debía ser simple se complica.
Lo que debía ser bendición se convierte en carga. Esto pasa porque Dios no permite que sus hijos se establezcan en caminos equivocados. Cuando Jonás huyó de la misión, Dios no envió una bendición, envió una tormenta, porque para el escogido, la corrección de Dios es una prueba de amor. Él prefiere frustrarte antes que perderte, y cada puerta cerrada, cada plan interrumpido, cada intento frustrado, puede estar diciendo, vuelve al centro de mi voluntad. Dios no quiere verte viviendo migajas cuando Él tiene promesas, pero mientras intentes hacerlo a tu manera, Él frustrará tus caminos para que regreses a los suyos. Si percibes que estás atrapado en ciclos de decepciones y nada avanza, detente. No luches contra la dirección del Espíritu. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia a los que se quebrantan. Aún hay tiempo de volver. Número 4. Has perdido la alegría de la presencia de Dios. Una de las señales más claras de que Dios está triste con un escogido es cuando lo que antes era placer espiritual se convierte en un simple ritual vacío. Incluso vas a los cultos, cantas, escuchas predicaciones, pero por dentro estás seco, sin brillo en los ojos, sin fervor en el espíritu. David experimentó eso después de pecar con Betsabé, y en el Salmo 51 no pide prosperidad, no pide victorias. Clama, no quites de mí tu espíritu, devuélveme la alegría de la salvación. El rey sabía, la mayor pérdida en la vida de un escogido no es el trono, ni los bienes, ni los amigos, es la alegría de la presencia. Cuando Dios está triste, Él retira la dulzura de la comunión, no por venganza, sino para despertar en ti la sed que fue olvidada. La presencia que antes te quebrantaba, ahora te causa indiferencia. El canto que antes te hacía llorar, hoy ya no te toca. La palabra que antes ardía, hoy parece distante. No ignores esto. Es un grito de auxilio del cielo para tu alma. Dios quiere restaurar esa alegría, pero espera arrepentimiento sincero. Vuelve al altar, vuelve a desear la presencia más que todo, porque la ausencia de ella es la mayor señal de que algo anda mal. Número 5. Estás rodeado de cosas, pero vacío por dentro. Un escogido de Dios puede intentar llenar el vacío con conquistas, distracciones, amistades, relaciones, ministerios, pero nada satisface cuando la comunión con Dios está rota. Esta es una señal silenciosa de que el corazón de Dios está herido. El alma entra en un estado de insatisfacción profunda, aun cuando todo alrededor parece estar bien. Tienes ropa, tienes comida, tienes gente cerca, quizá incluso estás siendo usado en algún área, pero por dentro hay un hueco, y ese vacío no es emocional, es espiritual, porque el Espíritu Santo no comparte espacio con el pecado ni con la soberbia. Él se retira cuando ya no encuentra lugar, y lo que queda es ese silencio frío, esa vida automática, esa sensación de que todo está en su sitio, pero lo principal falta. Sansón siguió ganando batallas hasta el día en que el espíritu se apartó de él, y ni se dio cuenta. Solo sintió el peso del vacío cuando fue humillado ante los enemigos. No esperes llegar a ese punto. Si percibes que estás rodeado de todo, pero sientes que no tienes nada, es Dios diciendo, vuelve a mí, porque solo Él puede llenar lo que el mundo jamás podrá tocar. Número 6. Personas espirituales comenzaron a alejarse de ti. Cuando un escogido de Dios empieza a entristecer al Espíritu Santo con actitudes, palabras o decisiones contrarias a la voluntad del Padre, comienza a surgir una señal clara. Los que tienen discernimiento se apartan, no por juicio, sino por sensibilidad espiritual. Dios es santo, y aquellos que lo cargan también sienten cuando algo anda mal en el ambiente, en las actitudes, en las palabras. Tal vez notaste que personas que antes te aconsejaban, oraban contigo, te ayudaban, hoy están más distantes. No es abandono, es señal. Cuando Saúl desobedeció, el profeta Samuel se apartó, no por odio, sino porque Dios ya no estaba aprobando ese camino. A veces, el alejamiento de alguien piadoso
Es el grito silencioso de Dios diciendo, te estás alejando de mí, y cuanto más insistes en el error, más se retira la presencia, y más los hombres y mujeres de Dios son apartados por el mismo Espíritu. Si sientes eso, no te victimices, no te rebeles, arrepiéntete, busca restauración, y Dios hará que los lazos correctos se reconecten. El cielo no promueve aislamiento sin propósito. El alejamiento es un espejo de tu realidad interior. Vuelve a la comunión, y Dios restaurará incluso las conexiones. Número 7. Estás siendo expuesto en lugar de protegido. Una de las señales más dolorosas de que Dios está enojado con un escogido es cuando lo que era secreto empieza a ser revelado, no porque Dios quiera avergonzar, sino porque ya intentó tratar en lo íntimo y el corazón permaneció endurecido. El Padre empieza corrigiendo en amor, en lo oculto, con toques del Espíritu, pero si el Hijo insiste en el error, la corrección se vuelve pública. Lo que era una caída aislada se convierte en escándalo. Lo que era una debilidad tratable se transforma en humillación. Así fue con Saúl. Dios lo había rechazado en secreto, pero llegó el día en que fue avergonzado ante todo el pueblo. Cuando Dios está enojado, Él retira la cobertura, no para destruir, sino para confrontar, porque es mejor ser avergonzado ahora y salvo eternamente, que seguir encubierto y perderse para siempre. Y si percibes que estás siendo expuesto, en actitudes, palabras, decisiones o incluso en caídas, entiende, Dios está gritando para que pares. No es el fin, es una invitación a la rendición. Él aún te ama, pero ya no puede permitir que juegues con lo sagrado. La exposición duele, pero sana, y quien se quebranta ante ella encuentra misericordia. Vuelve mientras aún hay tiempo. Dios te quiere de vuelta. Ahora, necesito que prestes mucha atención a esta historia. Ya ha ayudado a muchas personas alrededor del mundo. Imagina conmigo, Gabriel era un joven apartado por Dios. Desde temprano, cargaba algo diferente. Mientras muchos de su edad se involucraban con el mundo, él sentía placer en estar en la presencia de Dios. Ayunaba, oraba, predicaba con autoridad. Era notorio, había un llamado sobre él. Muchos lo veían como referencia, y algunos incluso decían, tienes algo especial. Y él lo sabía, era un escogido de Dios, pero el enemigo también lo sabía. Satanás no puede impedir el llamado, pero puede intentar desviar al escogido, y eso fue lo que comenzó a hacer, de forma sutil, con elogios, con miradas, con acercamientos disfrazados de cariño. Gabriel comenzó a notar que muchas mujeres empezaban a interesarse en él. Algunas eran discretas, otras atrevidas. Al principio resistía, huía, oraba, pero con el tiempo la vigilancia fue aflojando, hasta que una se destacó, bonita, seductora, envolvente. Sabía usar las palabras correctas, las miradas correctas, y Gabriel, ya con el corazón vacilante, cedió. Empezaron a conversar, luego se involucraron. Sabía que aquello no agradaba a Dios, pero su carne gritaba más fuerte. Después del primer encuentro, Gabriel volvió a casa con el corazón pesado, pero intentó ignorarlo. Todo el mundo se equivoca, pensó. Dios entiende. Pero la verdad es que algo dentro de él se quebró. Los cultos ya no tenían el mismo brillo. La oración ya no fluía. El canto ya no tocaba como antes. Gabriel siguió adelante, intentando mantener la apariencia, pero el Espíritu Santo estaba triste. La presencia que antes lo calentaba, ahora parecía distante. Aún cantaba, pero estaba vacío. Aún hablaba de Dios, pero sentía vergüenza por dentro. Un día, en medio de ese vacío, decidió buscar a un viejo amigo, Mateo, un joven de Dios que siempre había sido sincero con él. Gabriel se desahogó, lo contó todo, lloró. Dijo que ya no sentía la presencia, que se sentía sucio, perdido, avergonzado. Mateo escuchó con compasión y con la Biblia abierta leyó: «Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque Él es misericordioso, clemente, tardo para la ira
y grande en misericordia, y se arrepiente del mal. Gabriel, Dios no desistió de ti, pero Él está esperando un arrepentimiento de verdad, desde el fondo de tu alma. Rasga tu corazón, hermano, vuelve. Esas palabras entraron como espada en el alma de Gabriel. Volvió a casa, se encerró en su cuarto y se derrumbó. Gritó, lloró, se lanzó al suelo, pidió perdón como nunca antes. No fue una oración bonita, fue una oración rasgada, sincera, llena de dolor. Y allí, en ese suelo frío, Dios comenzó a calentar el corazón de Gabriel otra vez. No fue todo de una vez, pero en los días siguientes, la paz comenzó a volver. La presencia comenzó a sentirse de nuevo. Los ojos volvieron a llenarse de lágrimas en la alabanza. La palabra volvió a hablar profundo, y Gabriel sabía, Dios lo estaba recibiendo de vuelta. Se había distraído, sí, había caído, sí, pero ahora estaba de pie, purificado, restaurado, de vuelta en el camino, porque quien es escogido de Dios puede hasta tropezar, pero siempre es alcanzado por la gracia que levanta. Si esta historia habló contigo, entiende una cosa, todavía hay tiempo, todavía hay gracia, todavía hay perdón. Dios no desiste de sus escogidos, solo espera un corazón sincero que diga, Padre, pequé, pero quiero volver. Tal vez tú, al igual que Gabriel, te hayas distraído, te hayas involucrado con cosas que apagaron la presencia de Dios en tu vida. Pero si hoy escuchaste este mensaje, es porque el Espíritu Santo te está llamando de vuelta. No endurezcas tu corazón, no ignores su toque. El Padre está con los brazos abiertos, esperando tu arrepentimiento verdadero. Si llegaste hasta el final, escribe así: Señor, perdona mis transgresiones. No olvides dar me gusta a este video y suscribirte al canal. Voy a dejar aquí en la pantalla otro video que probablemente también querrás ver. Haz clic y nos vemos allí. Dios te bendiga.